7. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 24, versículos del 14 al 27. Josué 24, del 14 al 27. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, y te rogamos porque nos ayudes a obedecerla, a ponerla por obra. Por favor, Señor, toca nuestro corazón y guíanos para que te podamos obedecer, y que podamos tener hogares que sean firmes, que sean fuertes, que sean duraderos, que sean para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El pasaje en el que acabamos de leer, pues encontramos a un pueblo que tiene la influencia de distintas culturas. Por un lado, recordamos cuando habla del otro lado del río, está recordando que Abraham había venido del otro lado del río, recuerdan que había dos ríos, el Tigris y el Éufrates. El Éufrates es el otro lado del río, ¿no? Cuando está diciendo que los dioses que servían vuestros padres al otro lado del río, está haciendo referencia a los dioses que había allí en Babilonia, en Ur, de donde había salido Abraham. Y luego también habla de los dioses de Egipto, ¿verdad? Recuerden que ellos estuvieron prisioneros ahí en Egipto, y ahí conocieron pues, a otros dioses, ¿no? Los dioses Ra, Amón y todos esos dioses egipcios. Y ahora
están en la tierra de Canaán, ¿no? En la tierra de los amorreos, y ahí también había otros dioses que en realidad eran dioses falsos o eran ídolos, ¿no? Entonces ellos tenían mucha influencia. Por otro lado, ellos también tenían su propia cultura. Ellos también tenían al Dios o conocían al Dios que se había revelado, que les había dado la libertad del pueblo de Egipto. Ahora pensemos un poco en que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado en Egipto, después fue sacado de allí y anduvo en el desierto durante 40 años. En un desierto no tienen casa. Entonces, ellos tenían que, al llegar y asentarse en una tierra, tenían que establecer sus casas, tenían que establecer sus hogares, ¿no? Y como ven, aquí tenemos la casa medio empezar. Y en una casa sabemos que es importante, primero, uno tener un proyecto, que es de lo que estuvimos hablando la primera semana. Después estuvimos hablando de que es necesario que haya un fundamento, ¿verdad? Porque si hay un buen fundamento, todo lo demás se puede arreglar. Pero ¿qué es una casa que tenga un buen fundamento, que tenga un buen proyecto, pero que no tenga paredes? No es casa, ¿verdad? Es necesario que haya columnas. Y sabemos que las columnas, bueno, aquí se ponen vigas de madera. Pero bueno, en México también se acostumbra ese tipo de construcción, pero también se acostumbra el material de piedra y el cemento y las varillas y todo eso, ¿no? Y recuerdo cuando en Veracruz era yo pequeño cuando se estaba construyendo nuestra casa, y vi como en las esquinas y a X distancia de cada pared se hacían columnas, ¿verdad? Y se ponía varilla, se le echaba mucha la mezcla, la grava y todo eso. ¿Para qué? Para darle fuerza, el hormigón que le llaman, ¿no? Y las casas normalmente cuando se están construyendo se está pensando en la posibilidad de que haya terremotos. Y ya después empiezan a hacer las paredes, ¿no? Pero la casa cuando se construye, uno piensa en que todo va a estar bien, en que no va a haber ninguna catástrofe natural, pero se preparan para que si hubiese alguna catástrofe natural, que estén preparadas, que no se caigan, ¿no? Y si no se construye pensando en eso, cuando venga un terremoto, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a caer, se van a derrumbar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener hogares firmes, sólidos, que cuando venga el viento, para que cuando vengan los terremotos no se caiga? Y no estoy hablando necesariamente del aspecto físico de la casa, sino que estoy hablando del hogar que lo conforma, se supone que el padre, la madre y los hijos. A veces hasta los abuelos, ¿verdad? A veces también hasta el gato, porque a veces recibimos a todo mundo y ya. Pero la familia es necesario que esté fuerte, que esté firme, ¿no? Entonces miren, el tema general que estamos tratando es compartiendo la historia de Cristo para construir un hogar duradero. Y para construir un hogar duradero es necesaria una estructura que dé dos cosas: carácter y fortaleza. Carácter, ¿qué es el carácter? El carácter es aquello que nos permite mantenernos firmes sin llenarnos de vanidad, incluso cuando vengan pruebas. Y a veces las pruebas no siempre son adversas, a veces son pruebas en las que parece que todo nos viene bien. Y recuerdo, por ejemplo, a un chico de allí, donde yo nací, que era muy bueno para el béisbol, y lo seleccionaron para las grandes ligas. Pero tenía muchas habilidades, pero no tenía carácter. ¿Por qué? Porque era muy respondón y porque no le gustaba sujetarse, no le gustaba obedecer, que le dieran órdenes. Y sí, lo llamaron, dijeron, tú tienes muchas habilidades. Pero en cuanto lo conocieron, lo echaron fuera. Dijeron, puedes ser muy bueno para jugar al béisbol en este caso, porque saben que en Veracruz se juega mucho el béisbol, pero a nosotros no nos sirves, porque no tienes el carácter que se necesita. También tenemos, por ejemplo, muchos presidentes que han pasado en México, que han estudiado mucho, que son muy inteligentes, pero no tienen carácter.
en cuanto se ven tentados, en este caso por la riqueza, caen. Y por ejemplo, recuerdan a Salinas de Gortari, ¿no? Muy inteligente, pero ni siquiera puede pisar el país. ¿Por qué? Por todos los fraudes que cometió. Y casi pasa todo lo mismo casi pasa siempre lo mismo con los presidentes o con muchas personas que llegan al poder, que no tienen el carácter para no caer en las pruebas. Entonces es importante tener un carácter y tener fortaleza. ¿Por qué? Porque van a venir las pruebas, van a venir los ataques, van a venir las dificultades y uno tiene que estar firme. Ahora, antes de que nos adentremos en las, podemos decir, pautas que necesitamos bíblicas, que nos fortalecen en nuestro hogar, quisiera hablar un poquito de algunas normas que deberíamos tener en nuestra casa. Algunas se tienen, otras no se tienen, pero que son importantes, que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hogar es importante que haya el aprender a pedir las cosas por favor. Y a veces, porque estamos en casa, no pedimos las cosas por favor. Es importante que se den las gracias, pero muchas veces damos las cosas por hecho y ya no damos las gracias. Es necesario saludar, es necesario pedir permiso para ir a algún sitio, es necesario avisar dónde vamos a estar o hacia dónde vamos, es necesario no irse a dormir estando enojados, es necesario arreglar los problemas, las dificultades antes de uno acostarse. Deberían ser normas que deberíamos tener en nuestra casa, ¿no? Es importante ser selectivos en qué escuchamos, en qué vemos, qué jugamos incluso. Eso es importante, eso es necesario. Es también importante que, por ejemplo, los hijos tengan claro que primero es la tarea antes que ponerse a jugar. Porque muchas veces lo que quieren es llegar y ponerse con los videojuegos o con el teléfono o con lo que sea, pero no quieren hacer la tarea. Entonces, la norma debería ser, haz tu tarea y hasta que no hagas tu tarea, entonces te pones a jugar. Por ejemplo, también deberíamos tener en cuenta o tener como norma que en nuestra casa no se hablan palabras groseras. No se permiten palabrotas. También deberíamos tener como norma tener devocionales en el hogar. Tener un tiempo en el cual como familia podamos edificarnos los unos a los otros. También deberíamos tener como norma aprender a pedir perdón. Ofendiste a tu hermano, le pegaste a tu hermano, pídele perdón. Ofendiste a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, pídele perdón. También el perdonar debería ser una norma. Todos nos equivocamos y todos tenemos que aprender a perdonar. También es importante que se sepa que en la casa el mal se castiga. Porque muchas veces nosotros nos reímos con el mal. Especialmente cuando los niños empiezan a hacer cosas mal y nos reímos, ¡ja, ja, ja, qué gracioso! Y luego se le acaba la gracia y se convierte en una desgracia. ¿Por qué? Porque no aprendimos a castigar el mal, porque nos reímos del mal. Luego también es importante que como hogar demos la prioridad, por lo menos el día domingo, decir, hoy vamos a dedicarlo para ir a servir al Señor. Hoy vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces viene el vecino, el primo, el sobrino, el abuelo. Hoy no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es secundario. Pero debería ser primario, principal en el hogar, decir, este día vamos a dedicarlo para adorar a Dios, para servir a Dios. También debería ser, tener la costumbre, aprender a comer. No debemos comer con la boca cerrada. No hables cuando estás comiendo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Es importante incentivar a que se diga la verdad, aunque muchas veces el decir la mentira parece que nos va a hacer que nos escapemos del castigo, pero al final viene un castigo peor. También es importante que reconozcamos que en la casa todo es de todos. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos especialmente empiezan a decir, esto es mío, y ya no quieren compartir. Mío, empiezan a decir, ¿no? Entonces hay normas que son buenas para la convivencia del hogar, que deberíamos tenerlas en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un carácter que sea estable, necesitamos un carácter que nos ayude
a convivir en paz, necesitamos tener un carácter que forje a personas decentes, no a criminales. Porque nadie, cuando ve a su niño pequeño, se espera que su niño o su niña llegue a caer a la cárcel en algún tiempo, en algún momento. O alguien se espera decir, mi meta para ti es que llegues a la cárcel, que ese es el ladrón más importante, el mentiroso más importante. No tenemos eso como meta, sí, pero a veces los estamos criando para eso. Y no se trata de eso, se trata de que los criemos para que sean personas de bien, personas que honren a Dios. Ahora, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Si somos cristianos debemos tener principios, una ética, una moralidad que es incluso más elevada que solamente los patrones o las normas de conducta que cualquier hogar debería observar, ¿no? Y aquí en Josué nos encontramos a una nación que sabe vivir solamente en el desierto. Y yo no sé si es ir demasiado lejos y decir que están acostumbrados a vivir un poco asalvajados. Porque es lo que viven en el desierto. No tienen una casa, ellos no saben lo que es estar dentro de 4 paredes. Porque andaban constantemente viajando en el desierto. Y entonces ahora llegan y se estabilizan. Y yo no quiero y llegan a una tierra donde hay abundancia, a una tierra donde hay mucha riqueza, pero es una tierra donde también hay dioses falsos, donde hay idolatría. De hecho, es una tierra en la que Dios ha decidido desarraigar a los habitantes de allí, porque la maldad de ellos era tal, había alcanzado hasta tal punto, de que dijo, ustedes ya no los quiero como nación, ni siquiera quiero que existan. Pero claro, cuando llegan los israelitas se encuentran con ellos, incluso empiezan a hacer alianzas con ellos, y cuando uno hace alianzas con el mal, ¿saben qué es lo que pasa? Normalmente uno se contamina con el mal. Dense cuenta que normalmente la salud no se contagia, ¿verdad? A que no encontramos a personas que dicen, ven, te voy a contagiar de mi salud, a uno que se está muriendo de una infección. No, hasta dices, no, aléjate, no vaya a ser que me contagies a mí, ¿no? Porque generalmente lo bueno no se pega. Igual que la hermosura tampoco. Ahora la enfermedad sí, la maldad sí se pega. Y eso también vemos en la Biblia de que nos habla, ¿no? Y ponen un ejemplo bastante claro. Es Ageo el que dice, miren, si alguien tocara, alguien que es inmundo, que está sucio, tocara el pan limpio, ¿el pan será inmundo? Y todos dicen sí. Es decir, ¿se va a contaminar? Sí. Ahora, si el pan es santo y tocar a alguien que está sucio, ¿el que está sucio se va a santificar? Y todos dicen no. ¿Por qué? Porque lo bueno no se le pega a las personas. Lo bueno solamente se nos pega cuando viene de Dios. Curioso, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunos principios que sacamos de aquí de Josué. Y lo primero que vamos a ver es que es importante o es necesario temer a Dios y servirle con integridad y verdad. Miren lo que dice el versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Eso es importante, la integridad y la verdad. Y las palabras integridad y verdad, si las podemos poner en otras palabras, se pueden traducir como esto, como perfección y estabilidad. Perfección y estabilidad. Como Dios quiere que le sirvamos, que nuestro hogar le sirva, es teniendo que integridad, que significa perfección, y también verdad, que significa estabilidad. Ahora, ¿a qué se refiere aquí la perfección? Aquí se refiere a que con todo aquello de lo que tú eres consciente que es bueno, lo utilices para servir a Dios. Porque miren, cuando estamos hablando de perfección sabemos que nadie es perfecto. Sabemos que todos cometemos errores. Y Dios lo sabe.
Y cuando está hablando de integridad aquí o de perfección, a lo que se refiere es a esto, a ti se te ha encomendado cierta responsabilidad. Hay muchas cosas que también son buenas, pero que no las sabes, eres ignorante de ellas. Entonces, de alguna manera, Dios no te pide cuentas, aunque si lo haces mal, pues también vamos a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Pero Dios sí te hace responsable o nos hace responsables de ser fieles, de ser íntegros, de ser, ahora sí, perfectos, en obedecerle con todo aquello que sabemos que es correcto, con todo aquello que Él nos ha dado. Y luego también, cuando está hablando de la verdad, que tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con uno mantenerse firme. Y ahí está donde hace falta el carácter. La firmeza es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos personas de doble ánimo, cuando hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, nosotros lo que estamos haciendo es ir a la deriva, ¿no? Pero también estamos llevando a nuestra casa a la deriva. Todos aquellos que nos tienen como ejemplo no saben para dónde ir. Y de hecho, muchas veces los niños ya no saben ni a qué hacerte caso. Es que ayer me estabas diciendo una cosa, pero hoy me estás diciendo otra. Entonces, ¿en qué quedamos? Y a veces así somos nosotros. No somos responsables con aquello que se nos ha dado, pero tampoco tenemos una perseverancia, no tenemos una estabilidad. ¿Y saben qué? Es necesaria la estabilidad. Y esa es una de las cosas que le digo a las personas cuando veo que tienen muchos altos y bajos, que dan un paso hacia adelante y otro hacia atrás. Necesitas afirmarte en la palabra de Dios e ir paso a paso. No quieras correr, pero ve paso a paso. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir afirmando. Y Dios lo que nos llama es a caminar. Y recuerdan que el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, que nos dice que todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. Lo que está diciéndonos es, tú has tomado el arado, sabemos lo que es un arado, ¿verdad? Es el que se utiliza para arar, que normalmente van dos bueyes delante, tirando o jalando del arado. Ahora, ¿qué pasa? El que va con el arado tiene que ir mirando hacia adelante y tiene que tener un objetivo. Ahora, como empieza a mirar hacia atrás, ¿qué empieza a hacer? El surco se le tuerce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mirando hacia atrás, porque no está concentrado en el objetivo hacia el frente. Ahora, ahí hace falta una estabilidad. Dice, el Señor nos llama para que nuestro hogar sea un hogar estable. Para que sea un hogar estable necesita haber un padre estable, que no ande por ahí, hoy me emborracho, mañana no, hoy voy a la iglesia, mañana no, hoy hago esto, mañana no, que tenga un carácter estable. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar tranquilidad a sus hijos, lo que les va a dar seguridad, lo que les va a dar estabilidad. Pero también hace falta que haya una mamá que es estable, porque a veces las mamás pues tampoco son estables. También son como los semáforos, ¿no? Intermitentes. Hoy verde, luego rojo, luego naranja, ya no sabes luego ni qué. Y lo que hace falta es estabilidad. Entonces, queremos un hogar que tenga columnas firmes. Hay que ser firmes, porque da la casualidad de que podemos decir, las dos principales columnas que sostienen un hogar son el padre y la madre. A veces el papá no está porque es un irresponsable, porque quiere tener hijos, pero no quiere cargar con la carga de criarlos, ¿no? Y dice, ahí te quedas tú, son tus hijos, yo me voy. Y se queda la mamá con los hijos. Ahora, ¿qué va a hacer la mamá? ¿Tiene esperanza de criar hijos que sean para el Señor? O la mamá también puede criar hijos que le sirvan, que le honren. Puede hacerlo, pero necesita mucho esfuerzo, la verdad, porque criar hijos no es fácil. Necesita ella tener un carácter firme. Necesita ser una mujer íntegra, una mujer que se valore a sí misma, que se respete a sí misma, que tenga, ahora sí, en su mano derecha que tenga la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que le va a ayudar a guiarse, a mantenerse firme. Pero eso es lo mismo para los padres. A veces, no ocurre tantas veces, pero a veces el papá es el que tiene que tratar con los hijos, ¿no? Tiene que criarlos. Es mucho mejor cuando están los dos juntos, por supuesto, pero hay veces que no se da. Ahora, ¿ya no hay esperanza, ya no hay futuro? Claro que hay futuro. Pero Dios quiere primero darnos estabilidad a nosotros, quiere que seamos personas estables. Entonces, integridad,
y verdad. Y luego nos dice que quitemos los ídolos de delante de nosotros, ¿no? Miren otra vez ahí en el versículo 14. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitad los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué ídolos hay? ¿Qué ídolos hay en el hogar? A veces el ídolo principal, ahora ya no tanto porque se está desplazando y ahora están cambiando, hay una multitud de ídolos, ¿no? Pero la tele ha sido un ídolo por mucho tiempo. Y generalmente las casas occidentales suelen centrar la convivencia en torno al televisor. Normalmente, una casa común, como se ha decorado, se ponen unos sofás, y en el centro principal, ¿quién está? Donde todo el mundo puede ver, en un lugar destacado, una tele, aunque no tengamos para comer, aunque tengamos que pagar, ni para pagar renta, pero una tele grande, que tenga el surround system, que se escuche bien, que parece que estamos en el cine, ¿no? Y ese ha sido el ídolo por mucho tiempo. ¿Qué nos enseña? Hombre, la santa novela. Y no sé cuántos santos vemos ahí, pero que no tienen nada de santos. Son ídolos. Pero en torno a eso suele girar nuestra familia, o solía girar. Ahora ya estamos quedándonos hasta ciegos de tanto andar con el celular. Estamos, porque luego me regañan. Hay que cuidarnos. ¿Qué ídolos hay en tu vida? Porque todos los ídolos al final te fallan. Todos los ídolos son demonios. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y traen destrucción. Muy bien, quitar los ídolos entre nosotros. Dice, límpiense, hagan una limpieza, tengan una casa limpia. Y luego seguimos adelante. Luego dice, elegir a quién servir. De forma responsable. Y miren, me gusta el versículo 15 porque lo que hace es darles distintas posibilidades, ¿no? Y fíjense que Dios no es un Dios que nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos. Podemos decir que Dios es un Dios caballeroso. Entonces aquí Josué lo que hace es presentarles alternativas. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, ¿no? Entonces dice, ustedes elijan. Y ya les pone el ejemplo, ¿no? Si a los dioses a quienes servían vuestros padres al otro lado del río, y ya dijo en el versículo 14, si a los dioses que había en Egipto, o aquí a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Elijan. ¿A quién vas a servir? Pero hay que hacerlo de forma responsable. Hay que saber a quién estar sirviendo y hay que saber que todo va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque ya sea que tú elijas servir al Dios verdadero o que elijas servir a un ídolo, vas a llevar las consecuencias, lo que conlleva el servirle a Él, porque te van a recompensar. Si son vanidad, te van a llenar de vanidad. Ahora, me gusta, y es importante, de hecho el pastor Glenn lo mencionaba esta mañana, y es que Josué a todos les dice, miren, ustedes elijan a quién van a servir. Ahora dice, a los de mi casa, yo no les doy opción a que ellos elijan. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí él está hablando como padre de familia, ¿no? Ahí está diciendo, a ver, toda mi familia y yo vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de ellos, dice. Y voy a tener en mi casa rebeldes, voy a tener en mi casa desobedientes, voy a tener en mi casa flojonazos, voy a tener en mi casa gritones, dormilones, que no les gusta estudiar, irresponsables, que solamente quieren estar jugando, que solamente quieren estar con la computadora, que solamente quieren estar con el celular. Pero Josué, por supuesto, a él le da igual lo que haya en su casa. ¿Por qué? Porque bajo su techo, bajo su casa, la responsabilidad recae sobre él. Entonces él dice, yo decido por mi casa. Yo y mi casa vamos a servir a quién, dice, a Jehová.
con todo lo que tengo. Ahí está el desafío para nosotros como padres. Y si no tienes a un marido, ahí está el desafío para ti como madre. Que Dios te ha dado unos hijos, ¿para qué? Para que tú los guíes, para que tú les des ejemplo, para que les enseñes cómo elegir. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová, dice. Pero primero está el yo me comprometo. Yo tomo esa decisión. ¿Por qué? Porque tú vas a servir de modelo para tus hijos. Te ven a ti. Y miren, yo reconozco que a veces hay muchas cosas que que hacía mi padre que no me gustaba cómo las hacía. Y dije, cuando yo sea grande yo no voy a hacer eso. Y luego veo que hago lo mismo. Digo, wow, ¿hasta qué punto el ejemplo que damos nosotros como padre luego arrastra a nuestros hijos? Y a veces no valoramos eso como padres, porque nos creemos que nada más al fin y al cabo es mi vida. ¿A qué decimos eso? Es mi vida y yo hago lo que yo quiera, porque es mi vida. Sí, pero tienes unos enanos que te están viendo a ti y que dicen, oh, así es como se tiene que vivir, así es como va la vida, y luego te sorprende de que actúen como tú. Luego cuando están actuando como tú, dices, pero ¿por qué son tan malos? Porque están actuando como tú, así de sencillo, porque es el modelo que les diste. Entonces ahí Josué, él sí que toma esa decisión, dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Sabía lo que tenía, ¿no? Y todos ustedes y nosotros sabemos lo que tenemos en casa. A veces hasta de chiquitos ya los vemos ahí revoltosos y gruñones. Dices, wow, pero están pequeñitos y están recién salidos del cascarón y ya son rebeldes. Siguiente punto. Dice, tomar la decisión de servir a Dios sin importar lo que hagan los demás. Eso también lo aprendemos de aquí. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa vamos a hacer esto, nosotros vamos a servir a Dios. Y todos nosotros estamos influenciados por nuestras amistades, ¿no? Y de hecho, es importante saber con quiénes nos relacionamos, con quiénes tenemos amistades íntimas, porque nos van a influir. Se dice que en la edad de la escuela a los niños los influyen más sus amigos que sus maestros y que sus padres, porque es con quienes pasan más tiempo, pero también es porque normalmente en quienes más confían, en quienes más se apoyan, y ellos buscan más que nada el ser valorados o el ser aceptados por sus amigos. Por eso muchas veces uno como padre se ve compitiendo no con el maestro, sino con los amigos. Y si los amigos van vestidos de una manera, tú les puedes decir a lo que quieras a tu hijo y va a querer ir igual que los amigos, ¿no? Pero por eso es necesario que se aprenda a obedecer. ¿Por qué? Porque normalmente los papás saben mejor lo que necesitan los hijos que los amigos. Entonces, que tus amistades hagan lo que quieran. Tú sé una persona responsable y di, yo voy a elegir servir a Dios, sea cual sea la decisión que ustedes tomen. Porque también como grandes tenemos mucha influencia, ¿no? También tenemos presión. Y hay amigos que tenemos, que son amigotes, que nos quieren desviar. Pero por eso tú tienes que ser ahí columna. Seguimos adelante. Luego también es dejar las rebeliones y pecados. Miren lo que dice ahí el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dice, ¿quieres servir a Dios? Sí. ¿Cómo se sirve a Dios? Teniendo una actitud sumisa a su voluntad y dejando el pecado. Porque Dios el pecado lo mira de lejos. Porque Dios el orgullo, aquel que se le pone al tú por tú, le dice, no me haces falta. Tu carácter no me hace falta, no lo necesito. Pero sí quiere personas que son limpias.
y Él las limpia, Él nos limpia. Por eso es importante que dejemos las rebeliones y que dejemos el pecado. Ahora, las rebeliones, a veces, miren, a veces nuestros hijos son tan buenos para rebelarse, son tan rebeldes, que si hubieras dicho, voy a ser un hijo rebelde, no te habría salido tan bien. Porque la rebeldía está pegada, dice la Biblia, al corazón del muchacho. ¿Pero qué creen? Hay soluciones. Dice, más la vara de la corrección lo alejará de ella. Es necesaria la disciplina. Porque Dios disciplina. Ahora, hay que tener cuidado, hay que saber cómo se disciplina. Porque una cosa es disciplinar y otra cosa es querer matar a los hijos. Eso no es disciplina, eso ya es odio. Pero es necesaria la disciplina. Y tristemente a veces nosotros no queremos disciplinar. ¿Y por qué no queremos disciplinar? Porque nos duelen nuestros hijos, ¿no? Pero hay que ayudarles a que dejen la rebeldía. Pero muchas veces nosotros esperamos de ellos que dejen la rebeldía y nosotros somos igual de rebeldes. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O a veces con nuestra actitud les decimos, mira, no es que en el trabajo pasó esto, pero yo, porque yo sé más, yo no sé por qué está ese de jefe, y somos rebeldes. Y yo no hice caso. Yo me rebelo contra la autoridad. Y con tu ejemplo estás dando estás instruyendo. Entonces, cuando hay rebeldía en nuestro corazón y cuando hay pecado en nuestro corazón, es necesario venir a los pies de Cristo y pedir que nos dé humildad y también que nos dé un corazón sumiso, un corazón que se incline a Él. Y esa es otra de los puntos que es importante tener en el hogar. Hay que tener un corazón inclinado, o inclinar el corazón a Dios. Y ahí el inclinar el corazón a Dios tiene que ver con el apoyo, con uno apoyarse en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón no está inclinado a Dios. ¿Saben qué? ¿Dónde está nuestro apoyo? Muchas veces nuestro apoyo está en el trabajo, nuestro apoyo está en nuestra posición social, en nuestro estatus, en lo que sea, pero no encontramos muchas veces nuestro apoyo en Dios. Y todas esas cositas son columnas que le van dando forma a nuestra casa, que le van dando estabilidad a nuestro hogar. Y ahora voy a mencionar de forma breve otras cuantas. Tener en cuenta las leyes y estatutos que Dios nos ha dado. Las leyes generalmente son principios que nos sirven para regir nuestra vida y para, podemos decir, corregir nuestra vida. Es decir, esto es lo que Dios, el estándar que Dios ha establecido para mí. Y los estatutos tienen que ver con normas para convivir con otros, ¿no? Por eso es que nos encontramos, por ejemplo, que en los distintos estados se dan estatutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son reglas para una convivencia en un pueblo. Muy bien. Tener en cuenta las leyes y estatutos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder establecer un hogar que tenga una protección que sea segura, que sea estable. Y miren, esta es la forma en que yo veo las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios podemos decir que son como un perímetro que Dios establece para que nosotros vivamos dentro de ese perímetro, que es el perímetro, podemos decir, de seguridad, que pueden ser las paredes de nuestra casa, que pueden ser las paredes de este edificio. Entonces, cuando esas leyes están firmes, están bien puestas, nos permiten que podamos vivir libres, que podamos vivir tranquilos, que podamos disfrutar, que podamos vivir con gozo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a veces nos equivocamos y vemos las leyes de Dios, ¿saben cómo qué? Las vemos como paredes o como cárceles. Y a veces incluso decimos, es que Dios no me quiere dar libertad. Y por eso también, por esa mala comprensión, hay jóvenes
que dicen, no, yo ya cuando sea más viejito, que ya no tenga que divertirme, que ya no tenga que gozar la vida, entonces es cuando voy a buscar a Dios. Pero ahorita tengo que gozar. Y lo que están diciendo en realidad es, yo no quiero tener ninguna atadura o no quiero tener ninguna prohibición. Pero ¿saben qué? Lo que estamos haciendo es saltarnos las paredes que Dios ha establecido para protegernos de ser destruidos. Y ahora solamente les quiero mencionar algunos cuantos mandamientos. En el hogar es necesario que haya arrepentimiento. Y estos son los mandamientos que nos da el Señor Jesucristo. No estoy citando siquiera la ley de Moisés. Estoy hablando ahora sí vamos a decir, de la época, del periodo de la gracia, ¿no? El Señor Jesucristo lo primero que nos dice, el primer mandamiento que da a los hombres es esto, que se arrepienten. En un hogar tiene que haber arrepentimiento porque hay muchas ofensas, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento no puede vivir bien. En un hogar tiene que haber la unidad de todos seguir a Cristo. El segundo mandamiento que dio el Señor Jesús fue el de sígueme, dice, venid en pos de mí y os haré seguidores de hombres. Esa es otra columna que es necesario, seguir a Cristo. La siguiente es regocijarse. Si nosotros en el hogar no tenemos ratos de alegría, ratos de gozo, entonces ¿en qué se convierte el hogar? Hay que aprender a regocijarse en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero ¿qué pasa? A veces en nuestro hogar tenemos la cara larga. Somos capaces de ser felices en todos los lugares menos en nuestra casa. Con los amigos, pero no con nuestra familia. Ahí hay algo malo. Hace falta el gozo también. Hace falta también honrar las leyes de Dios. Tener en el hogar los mandamientos de Dios como algo sagrado. Honrarlos. Luego también el reconciliarse. Y todos estos son mandamientos que dio el Señor Jesucristo. Cuando hay una pelea, cuando hay un problema, ¿qué hay que hacer? Hay que reconciliarse. Si no hay una reconciliación en el hogar, no puede haber una buena convivencia. Luego también es, no cometas adulterio. Uno tiene que ser fiel. Hace falta la fidelidad. Hace falta el uno valorar el matrimonio como algo sagrado. No cometas adulterio. ¿Vas a tener tentaciones? Sí. ¿Significa eso que tienes que caer en la tentación? No. No cometas adulterio. Luego, ¿qué más? Cumple tu palabra. Si dices algo, llévalo. Que tu sí sea sí, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Y que tu no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando empiezas a jurar y que te juro quién sabe por cuántos muertos, lo que estás diciendo, soy un mentiroso con mi palabra. Ni siquiera yo me valoro mi palabra, por eso te tengo que hacer juramentos. Pero si tú tienes una palabra que tu sí es sí, vas a decir sí, punto. ¿Me crees? Pues bien. ¿No me crees? Pues tu problema. Pero esto va a ser. Entonces, luego también hay que hacer la segunda milla. Si te dicen que saques una bolsa de basura y ves que hay otra, pues saca las dos. Si tienes que ayudar, ayuda más allá de lo que se te pide. Hay que estar atentos para ver las necesidades, ¿no? Entonces hay que ir la segunda milla, porque eso es necesario. Luego también que nos dice, practica disciplinas privadas, y eso tiene que ver con ora, ayuna, ofrenda. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos a dar, que aprendamos a tener una relación con Dios, sí, como familia, pero también a nivel individual. Y también hace falta que tengamos la disciplina del ayuno, de dedicar ese tiempo para buscar al Señor cuando deberíamos estar comiendo, ¿no? Y hay que también a veces ayunar del celular, hay que ayunar de la tele, hay que ayunar de muchas cosas. Hoy en día ya hay muchos tipos de ayunos, ¿no? Luego también busca primero el reino de Dios. Céntrate en buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a venir por añadidura. Luego también necesitamos pedir, buscar y llamar, ¿verdad? Eso nos dijo. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Son mandamientos que el Señor Jesucristo nos dio. Luego escucha la voz de Dios, porque Dios te habla, pero no seas sordo. No cierres tu oído cuando Dios te habla. No te endurezcas. ¿Por qué? Porque si no escuchas a su voz, vas a escuchar a su, vamos a decir, su colleja, a su barazo. Luego también honra.
a tus padres. Honra a tus padres, no menosprecies a tus padres. A veces los hijos comparan a sus padres con otros. Es que los papás de mi amigo sí lo dejan que haga esto. Es que los papás de mi amigo sí le compran esto. Es que y empiezan allá. Si yo tuviera unos papás, ¿qué va? Vete a vivir con ellos un rato y vas a ver que también son unos ogros. Si todos los papás somos ogros, especialmente cuando los hijos son rebeldes. Honra a tus padres. Luego también honra el matrimonio. Sé una casa de oración. Que en tu casa se ore. Tú a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Invita a los pobres. Seamos personas que aprenden a ayudar. Ayudar especialmente a los necesitados. Que tus hijos aprendan lo que es la compasión. Luego también es importante nacer de nuevo. Y con esto vamos a dejarlo. Nace de nuevo. No te maravilles, hijo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben qué? Un hogar puede tener o estar cubierto, rodeado por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios, cuando tiene a Cristo en su corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todos los mandamientos que obedezcas se te van a convertir en legalismo y vas a ser una persona legalista, pero no te vas a tener un corazón que realmente le ame, que realmente le honre, que realmente le adore. Es necesario nacer de nuevo. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? La base fundamental para que todo hogar pueda agradar a Dios, pueda honrar a Dios, es que esa persona haya sido rescatada por Dios. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitamos ayuda y la ayuda está en Cristo Jesús. Podemos conocernos toda la ley. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo se conocía toda la ley y según él era muy bueno. Y el Señor Jesucristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí tenemos a un hombre que era muy bueno según los estándares del mundo, y le dijo el Señor Jesucristo, no, tú no tienes lugar conmigo si no naces de nuevo. Pero luego también nos encontramos al otro extremo a una mujer pecadora. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 está Nicodemo, pero en el capítulo 4 de Juan está la mujer samaritana? Y esa mujer era una mujer pecadora que ya tenía que 7 maridos, 7 hombres con los cuales había estado. Y con el que estaba no era su marido. Era una mujer pecadora. Pero también necesitaba nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús. Necesitas el agua viva que da vida. Necesitas a Cristo Jesús en tu vida. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Nacer de nuevo implica reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios, pedirle que te perdone, que te limpie de toda maldad y recibir al Señor Jesucristo, su oferta de salvación para que Él te dé vida eterna y que te haga un hijo de Dios. Que el centro de tu casa, el centro de tu corazón esté lleno, esté ocupado por la persona de Cristo Jesús. El que dice yo soy. Él dice yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy, es el que siempre está presente, el que siempre quiere estar presente en tu corazón. Si no está en tu corazón, tu hogar puede tener muchas leyes, pero no tiene la columna principal que es Cristo Jesús. Por eso te animo para que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús y que Él sea el que sustente toda tu casa. Si no le conoces, te animo para que al final hables conmigo o con alguno de los hermanos y digas, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque tú guardes nuestro hogar, que tú guardes nuestra casa y que nos ayudes a honrarte, que nos ayudes a glorificarte. Por favor, Señor, bendice a los que estamos aquí presentes y permítenos tener hogares sólidos, con columnas firmes, que seamos hombres y mujeres fortalecidos
y sustentados en ti, que eres la piedra, que eres la roca. A ti damos la gloria y a ti damos la honra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar a Mateo y a Beto, que si por favor me pueden ayudar a pasar el pan y el vino. En realidad es el jugo de uva y el pan. Y bueno, lo que hacemos es recordar que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores, por nosotros. Pero también recordamos que el Señor Jesucristo viene, y viene por todos aquellos que le han recibido, que le han aceptado por su iglesia, por aquellos que han nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Entonces, si tú has nacido de nuevo y estás en comunión con Dios, te animo que participes. Pero si no has nacido de nuevo, si no estás en comunión con Dios, ponte a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque es hoy cuando Él nos llama. Entonces hay que ponerse a cuentas con el Señor. Y si no estás a cuentas o no te quieres poner a cuentas, pues también te animo para que no participes, porque la Biblia dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice que juicio come y bebe para sí. Entonces no queremos comer juicio o beber juicio. Queremos comer el pan y beber del fruto de la vid, que nos recuerda que el Señor Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvarnos, y que viene por nosotros. La forma